de este DNU dado a conocer anoche por el presidente Javier Milei? Bueno, es una gran sorpresa para los constitucionalistas. No existe en la historia un DNU con estas dimensiones. Estamos acostumbrados a DNUs en donde frente a un hecho puntual lo que se hace es dictar una norma, modificar dos normas, modificar tres normas, 300 normas. Es algo totalmente inusual. Mi consideración al respecto es que el DNU está asumiendo funciones legislativas a partir de la declaración de emergencia, y la declaración de emergencia es una competencia exclusiva del Congreso de la Nación. ¿Por qué es una competencia exclusiva del Congreso de la Nación? Bueno, porque el artículo 76 autoriza al Congreso a declarar la emergencia para delegar competencias legislativas al presidente, ¿no? El artículo 76 dice que el Congreso va a declarar estos estados de emergencia y va a determinar un límite temporal y un límite material en donde el presidente va a poder dictar toda la legislación que considere necesaria dentro de esos límites para afrontar la emergencia, ¿no? Esto no ocurrió. El presidente declara la emergencia y en ese acto se está autodelegando las competencias sin límite, y se está estableciendo sus propios límites materiales en la emisión de las disposiciones normativas, y esto es, en algún sentido, digamos, es una expropiación de competencias del Congreso a partir de ese lugar. Entonces, hablamos de decreto de necesidad y urgencia, pero en realidad de lo que estamos hablando es de una apropiación de competencias a partir de la declaración de necesidad y urgencia. Yo no sé si se entiende lo que digo, podría tratar de... Claro. Sí. Claro. Creo que es un tanto complejo para toda la gente que normalmente nos sigue, para el común de la gente que no tiene mínimos elementos jurídicos para tratar de entender. Es más, de alguna manera nos cuesta también entenderlo a nosotros, ¿no? Que estamos con estos temas un poquito más seguidos. Voy a tratar, si me permiten 2 minutos, voy a tratar de ser un poquito más clara. Hay 2 herramientas de excepción en nuestra Constitución. Hay muchas otras, pero hay 2 pertinentes para el caso. Una es la declaración de emergencia, que la hace el Congreso y por la cual delega competencias en el presidente para que pueda legislar con mucha amplitud sobre muchas materias durante un periodo de tiempo. En general, las declaraciones de emergencia duran 1 año, ¿no? Y otra son los decretos de necesidad y urgencia. Y los decretos de necesidad y urgencia están pensados para situaciones diferentes a la emergencia. Están pensados para una circunstancia excepcional que impide el tratamiento en el Congreso. Una circunstancia, supongamos una bomba en el Congreso que nos deja sin Congreso, ¿no? Frente a esa circunstancia excepcional o una circunstancia de necesidad y urgencia tan extrema en un momento que no se puede esperar el tratamiento del Congreso para tomar esa resolución. Pero estamos frente a un caso acotado de una norma para un caso concreto, por eso la necesidad y urgencia en general debe justificarse con una relación de causa-efecto, ¿no? Que está muy delimitada a la medida que el presidente está tomando en ese caso. En cambio, en las medidas que se toman en el marco de una ley de emergencia, el presidente toma toda una serie de medidas en el marco de un problema estructural, ¿no? Esta serie de medidas que tomó el presidente son las medidas que uno toma en un estado de emergencia, que atienden a un problema estructural, no a un problema específico en una circunstancia específica, sino a un problema estructural en un marco de tiempo mucho más ampliado. Eso es una emergencia. Ahora, el presidente no puede dictar o no puede declarar la emergencia. Lo que yo escuchaba recién del doctor Vittel es cierto, no es la primera vez que esto ocurre. Y ha ocurrido otras veces, digamos, pero todos los casos que él menciona son anteriores a la reglamentación de la ley de decretos de necesidad y urgencia. Y no han tenido la magnitud. Exacto. Por un lado, esta distinción es una distinción que se introduce en el 94 con la reforma constitucional, que tenemos por un lado el artículo 76 y por otro lado el 99, inciso 3 de los decretos de necesidad y urgencia. Para mí lo que ocurre acá es una superposición de competencias del presidente, en donde el presidente asume competencias que no le son propias, ¿sí? Y se autodelega competencias que no podría autodelegarse él mismo, que depende de la delegación del Congreso. Doctora, sí. Una pregunta.
hablábamos, por ejemplo, de la excepcionalidad que debería regir a un DNU. Nosotros recién le preguntábamos al doctor Vítolo, usted lo habrá escuchado, por ejemplo, a modo de ejemplo nada más, ¿cuál es la urgencia de la derogación de una ley de tierras que en definitiva lo que establece esa ley es no permitir que se queden con parte de nuestra soberanía, de nuestros territorios nacionales, los extranjeros, digamos? Por un lado, ahí no respondería a una necesidad de urgencia, aparentemente. Y después cuestiones tributarias, por ejemplo, que se plantean en este DNU, que tampoco es facultad del Ejecutivo. Está muy claro los ejemplos que vos proponés, porque los ejemplos muestran, digamos, que ahí no hay una necesidad y urgencia específica. Lo que hay es una emergencia estructural, ¿no? Y el Congreso podría haberle delegado al presidente la facultad de tomar decisiones estructurales en una emergencia estructural, pero el Congreso no hizo eso, ¿no? Claro. Entonces el presidente tiene que probar en cada ley la necesidad y urgencia específica para esa ley, y eso es algo que, de acuerdo a lo que yo leí de las motivaciones de este decreto, no está aprobado. Absolutamente son argumentos estructurales de una emergencia estructural y son propuestas de saneamiento estructural del sistema. En ese sentido, digamos, si el presidente hubiera tenido una ley de emergencia que lo autorizara a hacerlo, hubiera podido hacerlo. El problema es que esa delegación legislativa no ha existido. Y eso es un problema muy grave porque esto supone, digamos, la asunción de alguna manera de la suma del poder público, porque no ha habido una ley que le dijera que podía tomar estas decisiones estructurales, normativas, y que por cuánto tiempo podía hacerlo y en qué materias podía hacerlo. Bien. Y creo que la discusión sobre los DNU de alguna manera está invisibilizando ese asunto. Si nos concentramos en pensar si está autorizado o no un DNU, en realidad lo que está haciendo es tomando decisiones de emergencia, no decisiones de necesidad y urgencia de los DNU. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Por último, se lo preguntamos también al doctor Vítolo. Para usted, ¿opinión es constitucional o es inconstitucional este decreto? Y yo creo que es ilegal, ¿no? Porque de alguna manera lo que está haciendo es ilegal y es inconstitucional por eso, porque está asumiendo competencias del Congreso que no le fueron delegadas y que solamente podrían haber sido delegadas y que no podrían dictarse a través de un decreto de necesidad y urgencia. Doctora, ¿se anima a pensar o a hablar sobre posibles escenarios dentro de lo que va a ser el Congreso Nacional al tratar esto? Bueno, tenemos muchos problemas. En principio el Congreso está en receso, no está constituida la comisión bicameral que debería tratar esto. De acuerdo a la Constitución, el presidente tiene que enviar dentro de 10 días este decreto a esa comisión bicameral que no está funcionando. Aunque se formara súbitamente, aunque finalmente el Congreso empezara a funcionar y esa comisión bicameral resolviera en 10 días un dictamen sobre este decreto, es necesario que las dos cámaras lo aprueben y que se dé tratamiento en las dos cámaras, donde la presidencia de las dos cámaras están en manos del oficialismo. Podría retardarse infinitamente. Esto significa que la validez de este decreto la vigencia de este decreto podría tener meses y sería mucho más difícil para un Congreso derribar eso. La única alternativa es la alternativa judicial. Entre tanto, digamos, es muy difícil pensar que el Congreso podría estar en condiciones de invalidar este decreto a tiempo, digamos, antes de que... O sea, que para que se entienda bien, digamos, que alguien plantee una inconstitucionalidad o que varios actores planteen una inconstitucionalidad y la justicia dictamine esa inconstitucionalidad. Eso sería como más fácil, digamos, que el Congreso lo pueda tratar. Exactamente, y por razones, me parece, de trascendencia institucional, para que esto pueda tener una solución que nos dé seguridad jurídica a todos, lo ideal sería que se plantee como un persaltum a la Corte Suprema de Justicia para tener la última palabra de inmediato, porque si eso no pasara, vamos a estar en una situación de inseguridad jurídica por mucho tiempo. Bien. Y depende, digamos, de la Corte, digamos, de entender la trascendencia institucional del caso y de que la Corte lo tomara. Bien. Doctora, muchísimas gracias por esta comunicación. Doctora Mariela Puga, también abogada constitucionalista, investigadora del CONICET, entre otras cosas. También doctora en Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, un lujo también haberla escuchado aquí en Ahora Mediodía. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Paraná, 3 líneas de colectivos cambiarán su recorrido por obras. La Municipalidad de Paraná trabaja en la zona